Muy buen día a todos aquellos que nos ven, nos escuchan a través de cualquier medio de comunicación. Estamos en el espacio devocional Tiempo con Dios, es Vida Viva o Cutie Life para aquellos que son más jóvenes. Hoy estaremos meditando juntos en la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículos del 11 al 23. Y el título de hoy es Todo cambia con Cristo resucitado. Así que en unos instantes, después del pasaje, meditamos juntos en la palabra de Dios. Juan 20 del 11 al 23. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Hay algo que tenemos que de alguna manera entender, y es que la vida no es fácil. Y la vida podría ser mucho más fácil, pero como estamos rodeados de pecado, estamos rodeados de situaciones difíciles, de circunstancias imposibles, la vida termina siendo una tarea que desde luego es de todo menos fácil. Y eso es algo que podemos entender, es algo que nos sucede a diario. Aún los más optimistas pasan por problemas y circunstancias difíciles. Y encontramos un pasaje donde vemos un montón de gente desanimada. No sé si te has dado cuenta. En primer lugar, María Magdalena estaba desanimada, estaba desesperanzada, estaba triste. Dice la palabra de Dios que ella estaba llorando y estaba viviendo ese episodio tan amargo donde su Señor, su Maestro, había muerto. Por otro lado, tenemos los discípulos que se congregaron en una casa, se reunieron probablemente para hablar de lo bueno que fue el pasado con Jesús, y con tristeza, con lágrimas, con un montón de sentimientos encontrados, porque algunos estuvieron viendo a Jesús en la cruz, otros no, unos huyeron, otros se escondieron. Probablemente iba a ser una noche de muchos reproches, una noche de mucha tristeza, una noche de mucha angustia, pero tenían la necesidad de reunirse y de estar juntos para volver por lo menos a sentir, volver a poder sentir aquello que estaban sintiendo cuando Jesús estaba en medio de ellos. Era una situación oscura para la iglesia, una situación difícil para cada uno de ellos, momentos de tristeza, momentos de lágrimas, momentos de turbación, momentos
incomprensibles, donde nadie ve un callejón con una salida, no hay absolutamente nada. Muchas veces nos encontramos en esas situaciones y creo que este devocional de hoy apunta a todos aquellos que hoy puedan estar llorando o pasando un momento difícil. Y quizá hay gente que me está viendo, me está escuchando, que está pasando un momento complicado en este día. Bueno, quédate tranquilo. Aquí nos habla de unas claves tremendamente poderosas. Y en primer lugar, una de esas claves es encontrarnos con el Jesús resucitado. Todo cambia, como dice el título, cuando nos encontramos con el Jesús resucitado. Todo comienza a ser diferente. Lo primero que hace Jesús es encontrarse con María. María estaba llorando, estaba diciendo, ¿dónde está mi Señor? Y Él se le apareció y resulta que se acercó a ella. Ella ni lo reconoció, pero cuando Jesús comenzó a hablar, ella pudo darse cuenta que con quien estaba hablando era con aquel que había muerto, pero ahora estaba resucitado. Necesitamos como Iglesia de Cristo en este tiempo tener una revelación del Cristo resucitado, del Cristo sobrenatural, del Cristo que ya no es ese hombre que caminó en la tierra, sino que ahora ha vencido al poder de la muerte, al pecado, ha triunfado en la cruz del Calvario y ha resucitado al tercer día. Necesitamos tener revelación porque todo cambia cuando tenemos revelación del Cristo crucificado, del Cristo resucitado. Sabes, tú y yo hemos sido de alguna manera salvos por Jesús. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y a veces apuntamos mucho a la muerte, pero sabes, sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección lo que predicamos no sirve de nada y tenemos que entender que el Jesús que tú y yo tenemos no solo murió en la cruz del Calvario, sino también resucitó al tercer día. Dice la palabra de Dios que ni la muerte pudo detenerlo, no lo pudo retener, no pudo hacer absolutamente nada con él. Y ese es nuestro amigo. Él es el que está dentro de nuestros corazones. Él es el que vive con nosotros. Él está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y si ni la muerte pudo retenerlo, no hay problema, no hay circunstancia, no hay lamento, no hay situación difícil que nos pueda detener. Necesitamos una revelación en este tiempo del Jesucristo resucitado. María comenzó a sonreír, comenzó a correr. Dice que se ve que agarró a Jesús o sencillamente, no sé si se puso a los pies, no sé cómo fue la cosa, pero Jesús le tuvo que decir, suéltame, que necesito, y comienza a comentar ahí una serie de cosas bien interesantes. Pero María, todo cambia para María. Se encuentra con el Jesús resucitado, se encuentra con aquel que había muerto y ahora vive, se encuentra con aquel que triunfó en la cruz del Calvario y todo cambia. Comienza a reír, comienza a correr, y yo creo que se puso tan nerviosa que ella tuvo que ir a contar las buenas noticias. Ahí es donde de verdad nace un evangelista, es donde nace un predicador, es donde nace un siervo de Dios, cuando se encuentra con el Cristo resucitado y tiene que ir a decirle a los demás que Él vive, que Él está en medio nuestra, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue resucitando muertos, que hay nada que lo pueda detener, que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y ahí comienzan a suceder una serie de cosas, porque cuando nos encontramos con el Jesús resucitado, algo pasa dentro de nosotros. Pero no solo eso, dice que los discípulos se pusieron o se congregaron en una casa, dice que la cerraron porque ya no tenía que llegar nadie más. Y una vez cerrada, dice que Jesús se apareció en medio de ellos y lo que dijo es, paz sea a vosotros. Escucha una cosa, cuando tú y yo nos encontramos con el Jesucristo resucitado, la paz, el shalom de Dios viene sobre nosotros. Ya no hay lamentos, ya no hay reproches, ya no hay un culpable, ya no hay una situación difícil, ya no hay una circunstancia que nos pueda detener, ya no hay un motivo para estar deprimido o estar derrumbado. Ahora la paz de Dios invade todo el lugar. Necesitamos tener un encuentro con el Cristo resucitado. Necesitamos entender que si nada lo pudo detener a Él, nada nos podrá detener a nosotros. Porque ese mismo Jesús que se le apareció a María, que se le apareció a los discípulos, hoy está dentro de nuestros corazones, está en medio nuestra y Él está trayendo esa paz, shalom.
Pero por último, el segundo ingrediente, uno es esa revelación del Cristo crucificado. La segunda es, necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Jesús se tenía que marchar. Jesús tenía que dejar la tierra vacía, sin nadie. Y Él sopló el Espíritu Santo porque la promesa era que en Pentecostés vendría el Espíritu Santo. Pero en ese lapso de tiempo que no iba a quedar nadie en la tierra, Jesús sabía que si ellos no tenían la presencia de Dios, ellos se iban a derrumbar, ellos se iban a venir abajo, ellos se iban a deprimir. Y mira lo que sucedió, que al tercer día, o sea, unas horas o unos momentos que Jesús estuvo muerto y ellos ya estaban derrumbados, se habían venido abajo, estaban llorando, se estaban reuniendo porque estaban lamentándose. Imagínate lo que sería en el momento que Jesús volviera al Padre y ascendiera, y durante un tiempo X determinado la presencia de Dios desaparecería de la tierra. Ellos se morirían sin la presencia de Dios. Por eso es que Jesús sopló el Espíritu Santo. Y sabes, si aquellos hombres en aquel tiempo necesitaron el soplo del Espíritu en sus vidas, nosotros hoy lo necesitamos también. Es más, sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, nuestra vida se derrumba, nuestra vida se viene abajo. ¿Sabes? Yo siempre le digo a la congregación mía algo: si pudiéramos experimentar por 5 minutos que la presencia de Dios nos dejara y no estuviera con nosotros, nos moriríamos, nos vendríamos abajo, nos sentiríamos las personas más desgraciadas, más terribles, sería una situación terrible. Por eso necesitamos la presencia de Dios, necesitamos al Cristo resucitado, pero necesitamos también al Espíritu Santo. Y con estos dos ingredientes, nuestra vida nunca será la misma. Comenzaremos a vivir y a experimentar eso que dice la palabra de Dios, que Él cambia nuestro lamento en danza, que Él cambia nuestra tristeza en alegría, que Él cambia nuestra enfermedad en sanidad, que Él cambia nuestra muerte en vida. Va a haber un cambio con Cristo resucitado y con el soplo del Espíritu en nuestras vidas. Te dejo con esta meditación en este día. Vamos a concentrarnos hoy en esa revelación del Cristo que todo lo puede, del Cristo vencedor, del Cristo que resucitó, y también con ese suave soplo del Espíritu, que es la presencia de Dios sobre nosotros, para que hoy podamos tener nuestro mayor día de victoria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos más incomprendidos de la vida, en medio de los momentos que no tienen respuesta, no tienen solución, donde estamos llorando, donde estamos tristes, Señor, hay un Cristo resucitado que viene a nuestro encuentro para decirnos que Él vive, y por cuanto Él vive, nosotros vivimos también. Por cuanto Él puede, nosotros podemos también. Señor, danos una revelación del Cristo crucificado y resucitado de la muerte en este día, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a anhelar el soplo de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a anhelar tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Padre, por la meditación de este día. Gracias, Señor, por haber secado nuestras lágrimas. Gracias, Señor, por habernos dado un empujón de ánimo para seguir adelante, Señor. Y de todo queremos darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque todo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Revelación del Cristo crucificado y resucitado. Y número 2, necesitamos al Espíritu Santo. Te bendigo desde España. Soy el pastor Samuel Justo. La semana que viene volvemos a vernos. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios QT Life España, y mira todos nuestros devocionales en YouTube.